Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Dando continuidad con los temas que nos ocupan, en esta ocasión llevaremos a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa que lleva por nombre Modelos de Control Constitucional. Cuando nosotros hablamos de los medios o modelos de control constitucional, vemos que son aquellos mecanismos a través de los cuales se garantiza la preservación de la regularidad constitucional, que debe ser de manera lisa y llanamente dentro de un medio de defensa. Y por ello tiene como eje fundamental, pues, salvaguardar todas aquellas normas generales y todos aquellos actos de autoridad para lograr un Estado democrático. En nuestro país, el sistema jurídico pues previene de 7 medios de control constitucional, los cuales se caracterizan tomando en consideración la autoridad ante la cual se tramitan, los requisitos para la procedencia de su ejercicio, los sujetos legitimados para ejercitar el medio de control y, ¿por qué no?, también sus efectos, ¿no? Por tanto, se clasifican por la naturaleza del órgano que lo ejerce y estos pueden ser en medios de control de carácter jurisdiccional y en medios de control no jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos de el control de constitucionalidad, es aquel que se ejerce a través de los medios de referencia que se representa en el marco del sistema de peso y de contrapeso, ¿no? También la garantía democrática inherente a los modernos estados constitucionales, porque a partir de esto se erige el mecanismo de control del poder público. Vemos que los medios de control constitucional de orden jurisdiccional, pues son propiamente el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional. Todos estos se tramitan por la vía jurisdiccional federal. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de los medios de control no jurisdiccionales, en nuestro país existen recomendaciones que son emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también el juicio político. Cuando nosotros hablamos de la comisión o de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas están a cargo de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y cuando hablamos del juicio político, este se encuentra a cargo del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Todos estos son medios de control de regularidad constitucional y por tanto también lo es el Congreso General a través de sus cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes participan activamente en el desahogo del procedimiento de un juicio político y también en la comparecencia de los servidores públicos a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de recomendaciones. Es importante citar que el Congreso General participa de manera activa en el ejercicio de los medios de control constitucional y en el caso de las sentencias que de manera explícita recaen en las acciones de inconstitucionalidad, pueden también recaer en controversias constitucionales o en declaratorias generales de inconstitucionalidad porque corresponden a estas propiamente el conocimiento de las cámaras del Congreso como órgano emisor y también la actualización normativa que deviene de los dispositivos declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, debe observar una participación activa y debe estar facultado para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad a través de un 33% de los integrantes del Senado. Es por ello que se toma en consideración para efecto de ser atendido por el Congreso General, tomando en cuenta las sentencias respectivas a través del órgano legislativo o del ejercicio legislativo, lo cual implica que el legislador ordinario pues deberá llevar a cabo sin que exista ningún tipo de dilación las actualizaciones de las normas que estén declaradas inválidas o inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí pues el objeto de los medios de control, ¿no? Para que ofrezca un acercamiento propiamente en ese sentido y los medios de control pues que se tramiten y surtan sus efectos a través de las sentencias que conllevan en el ámbito de responsabilidades del Congreso local a través del análisis jurídico de cada uno de ellos para ofrecer propiamente una perspectiva general relativa a la participación de las cámaras de senadores en ese sentido. Vemos pues qué tan importante de manera genérica es conocer estos medios de control constitucional, cuál es su operancia y también en qué sentido se establece. El primero de ellos vemos que es el juicio de amparo.
El juicio de amparo vemos que tiene su antecedente en la Constitución de 1841, en donde se incorpora como medio de control constitucional de protección de la Constitución y que se eleva al orden federal hasta el Acta de Reforma de 1847. La Constitución de 1857 estableció como competencia de los tribunales federales conocer del juicio de amparo para la defensa de las garantías individuales del gobernado ante posibles eventualidades o ante eventuales violaciones. El texto original de la Constitución de febrero de 1917 preservó las disposiciones en materia de amparo previstas por la Constitución de 1857 e incorporó las reglas procesales para su tramitación. Vemos pues que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto plantear la resolución de controversias entre normas generales y actos u omisiones de autoridades que contravengan o que vulneren los derechos humanos o que restrinjan la soberanía de los estados o de la federación y sus esferas de competencia. El amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de los derechos humanos de tipo jurisdiccional que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como finalidad declarar la nulidad del acto que se reclama y la reposición del quejoso en el goce del derecho vulnerado. Vemos propiamente que la regulación secundaria en materia de amparo fue publicada en el 2013 y abrogó la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política y dispuso, entre otros aspectos, la protección de los derechos humanos e incorporó el concepto de interés legítimo y extendió los efectos generales del amparo y específicamente en el caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con excepción a lo relativo a las normas tributarias. En ese mismo tenor también preserva los principios rectores respecto a la instancia de parte agraviada, así como también en cuanto al principio de definitividad por el quejoso, quien deberá agotar previamente todos los recursos ordinarios previstos en la ley, el de estricto derecho y el de suplencia de la queja, a partir de los cuales la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, la relatividad de la sentencia, así como también la conocida, todo esto conocido como la fórmula Otero, ¿no? Aunque, bueno, algunas declaraciones o adecuaciones se desprenden del mecanismo denominado Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Vemos apreciables alumnos que estos y otros temas de manera puntual son los que vamos a estar analizando dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también de manera muy puntual dentro de nuestras cápsulas informativas. Retomando en materia de juicio de amparo, vemos que este se ejercita tomando en consideración la naturaleza del acto que se pretende reclamar y existe tanto el amparo directo, que es aquel que procede en contra de sentencias definitivas, en contra de laudos y en contra de resoluciones que pongan fin a un juicio, y también el amparo indirecto. Este procede en contra de normas generales, en contra de actos u omisiones cometidos dentro, fuera o después de concluido un juicio, contra actos o omisiones de autoridad administrativa, contra actos de autoridad que no tengan el carácter de sentencia definitiva, así como también contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, esto por citar algunos. Bueno, tomando en consideración lo dicho, bueno, me despido de ustedes deseando que esta cápsula informativa pues les sea de gran utilidad. Hasta luego.